Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Hallaron el texto bíblico? Entonces damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Jeremías capítulo 51, verso 15. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra y hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Vanidad son obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Está aquí entonces la lectura del texto bíblico y les invito para orar juntos y así pedir al Señor que en la exposición de la palabra de Dios podamos recibir la gracia para poder hablar con facilidad de palabras, de manera que el mensaje sea claro, comprensible y a la vez cumpla el efecto y el propósito por el cual nos es enviada la palabra de Dios. Así entonces oremos juntos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, ya que nos has reunido de diferentes lugares con el propósito de convocarnos en uno para oír y para recibir de tu palabra. Te rogamos en oración, nos sea dada la gracia de poder hablar con facilidad de palabras, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y en ellos, Señor, tengamos la debida edificación, creyendo que al haber pedido algo y es conforme a tu voluntad, tú nos oyes y así como nos oyes, nos respondes. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En estos días nos hemos estado refiriendo hacia lo visible y lo invisible, lo que se puede ver y lo que no se puede ver.
Y muchas personas hoy día tienen dificultades para creer a Dios por causa que a Dios nadie le ha visto. Pero la Escritura nos dice claramente que su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles mediante la creación, de modo que no hay excusa. O sea, no podemos decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque toda la creación y la coherencia que ésta tiene, porque no solamente podemos mirar la creación, sino podemos mirar también la coherencia, el orden que mantiene toda la creación, cómo ésta nos testifica acerca de un creador, el cual es Dios. Y hemos ido más adelante también, mirando las Sagradas Escrituras, y hemos visto que todas las cosas fueron hechas por medio del Señor Jesucristo, y fueron hechas por Él, y fueron hechas para Él, y mantienen una coherencia. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos a la creación terrenal, podemos ver al Dios de las maravillas, podemos maravillarnos viendo el orden que ésta tiene. Pero amén de que hay cosas que son visibles, hay cosas que son invisibles. Amén. Amén de que hay cosas que nosotros podemos ver, también hay cosas que no se pueden ver, pero que son tan ciertas y tan reales como las que se ven. Es más, cuando nosotros vamos al origen de todas las cosas, ¿por medio de qué fueron hechas? Por la palabra de Dios. Porque por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros vemos como todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios y mantienen una coherencia, eso también nos trae a nuestro corazón la certeza de ¿qué? Que todo lo que Dios dice es bueno para nosotros, que todo lo que Dios manifiesta por medio de su palabra nos es bueno y nos es provechoso. Amén. Y que son promesas que son firmes y seguras. Por eso la Escritura nos dice que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Entonces, al mirar la creación y la coherencia y el orden que ésta tiene, nos manifiesta a un creador. Ya el profeta Jeremías hablaba sobre lo infatuado del corazón del hombre, la vanidad del hombre, que a la obra de sus manos le llama Dios. Dice que son su vergüenza esa obra y que en su tiempo perecerá. ¿Qué es lo que perecerá? La confianza, porque ¿cómo confiar en un ídolo? ¿Cómo confiar en la obra de nuestras manos? A su tiempo va a perecer. ¿Y qué es lo que va a manifestar? Que nuestra confianza fue en vano, no tuvo ningún provecho. Sin embargo, nuestra esperanza en Cristo no nos avergüenza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, como venimos mirando por medio de las Sagradas Escrituras, están las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Y las que hoy se ven fueron hechas de las que no se veían, por la palabra del Señor. Y también nos dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él. Y ahora al mirar la Sagrada Escritura, mire lo que leemos. Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Mire todas las virtudes que manifiesta esta palabra que estamos leyendo. Él es, dice, el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría
y extendió los cielos con su inteligencia. Y a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra, y hace relámpagos como la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. O sea que todo está sujeto a este Dios creador. Todas las cosas están sujetas a aquel que la formó, que la creó y que por cuya inteligencia y sabiduría fueron hechas. De manera que podemos decir, estar seguros, porque si estamos en las manos de Dios, recién nuestra hermana estaba leyendo el Salmo 91, dice, no temeré a saeta que vuele de día, ni a terror nocturno, ni a pestilencia. ¿Cuántas cosas está expuesto el hombre a diario? ¿A cuántas cosas nos exponemos diariamente? Pero no hay nada que nos acontezca que no sea de parte de Dios. Y todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, al mirar, hermano, las Sagradas Escrituras, podemos mirar claramente que por medio de Él fueron creadas. Y cuando miramos al Nuevo Testamento, ya nos dice claramente que por el medio del Señor Jesucristo fueron creadas. Y dice que a Dios agradó que habitara en Él la plenitud de la deidad. Vamos a ir entonces a Colosenses, capítulo 1, verso 15. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Nos dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Y nos dice claramente, cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y cuando seguimos leyendo la Escritura, en el verso 9 del capítulo 2 de Colosenses, fíjese lo que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces podemos mirar, hermano amado, que todas las cosas fueron creadas mediante el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Por eso cuando el sabio Salomón habla al respecto de la sabiduría, se refiere a ella como una persona, diciendo, en el principio la sabiduría estaba con Dios, creando todas las cosas. Amén. En el principio la sabiduría era con Dios, creando todas las cosas. Entonces, cuando miramos la creación, Dios creó todas las cosas
por medio del Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo, tiene todo una coherencia. Pero no solamente creó las cosas visibles, también creó las cosas que son invisibles, y lo dio por cabeza de toda potestad y de todo poder, estableciéndolo al Señor Jesucristo como ¿quién? Como la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra vida, la vida que verdaderamente se va desarrollando en nosotros, ¿en dónde se encuentra? ¿Se encuentra en esta naturaleza de carne que está corrompida o se encuentra escondida con Cristo en Dios? Estas son cosas para que traigamos a la reflexión. ¿Para qué? Para que nos libremos del esfuerzo humano y entendamos que esa vida existe por la voluntad de Dios y se va a ir desarrollando según el propósito de Dios. La vida que nosotros vivimos, de la cual habla las Sagradas Escrituras, que es la vida que hemos recibido de Cristo, no se encuentra en este cuerpo de carne, no se encuentra en esta naturaleza caída, sino que es una nueva creación, creada según Dios. Y hoy hablaba nuestra hermana, despojado del viejo hombre que está viciado y revestido del nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y cuando nos habla la Escritura de esa nueva creación, nos dice que de ambos pueblos los reconcilió, derribando la pared de enemistad que había entre medio, haciendo de ambos un solo y nuevo hombre. Entonces no es una vida individual, sino que es un organismo vivo, en el cual formamos nosotros parte como miembros de ese cuerpo, de ese organismo vivo, en el cual tenemos una actividad propia por la cual ese cuerpo se va a ir desarrollando. Por eso hablamos de las cosas visibles y las cosas invisibles. Si nosotros habláramos de la iglesia, bueno, la gente puede decir, iglesia es aquella congregación que congrega en tal lado. En Avenida La Valleja, en este caso, eso podrían llamar iglesia. Sin embargo, la iglesia no es solamente la congregación que congrega en Avenida La Valleja. La iglesia es un organismo vivo que está compuesto por todos los miembros que se van ayudando mutuamente, que ligados por todas las coyunturas, se ayudan en amor para ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces podemos ver una iglesia visible, que es la iglesia que congrega en Avenida La Valleja 914, pero podemos ver la iglesia invisible, que es el cuerpo de Cristo, que se encuentra formada por todos los miembros que componen ese cuerpo, en donde hay una perfecta unidad. Por eso la iglesia no es la que debe buscar la unidad del cuerpo de Cristo, no debe buscar la unidad del cuerpo de Cristo o de la iglesia. ¿Por qué? Debe mantener la unidad, no buscarla. Hay una diferencia entre buscar la unidad, es mi trabajo de crear una unidad, pero no es mi trabajo crear la unidad de ese organismo vivo, sino que fue la obra de Dios quien nos insertó en ese cuerpo por medio del Espíritu Santo para que conformemos ese organismo vivo que es invisible a los ojos del hombre, pero que se hace claramente visible mediante la fe por medio de lo que está escrito, que nosotros lo recibimos por revelación de Dios. ¿Está comprendiendo esto? Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la unidad. ¿Qué quiere decir? Que debo de mantenerme en esa unidad, en esa comunión. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Dios, visibles o invisibles.
y fueron creadas por medio del Señor Jesucristo, visibles e invisibles, y mantienen una coherencia. La iglesia es parte de la creación divina y tiene coherencia y se sostiene y subsiste por la palabra de Dios. Y no es nuestra responsabilidad buscar la unidad de la iglesia, sino mantener la unidad. ¿Mediante qué? Mediante la fe, manteniéndonos firmes en la fe. ¿Para qué? Para que no se rompa esa unidad. ¿De quién? Mi unidad con el cuerpo de Cristo. Mi participación con el cuerpo de Cristo. Hay personas que todavía no descubrieron esto, por lo cual no se dan cuenta de la participación que tienen dentro del cuerpo de Cristo y la actividad propia que tienen, para la cual Dios les ha insertado en el cuerpo para ir trayendo ese crecimiento. No lo descubren. ¿Por qué no lo descubren? Porque el entendimiento es dado por medio de la fe. Usted no debe ni tiene la obligación de saber cómo es que funciona el universo, ¿no? No tiene ni debe de saber cómo funciona el universo. Pero seguramente si comenzara a estudiar algunas ciencias, como la astronomía, como la física, como las matemáticas, como la geología, podría llegar a tener una comprensión, ¿no es cierto? Si usted estudiara algunas ciencias como la astronomía, la física, la matemática, la biología, podría llegar a tener una comprensión. Así también no tiene una necesidad de conocer cómo es que funciona el cuerpo de Cristo. Pero si comienza a ser instruido por medio de la palabra de Dios y a ir recibiendo de la fe, puede llegar a tener una comprensión y un entendimiento cómo es la obra de Dios. ¿Por qué la diligencia de Pablo cuando le escribió a Timoteo, que le dijo: entre tanto me retraso, te escribo esta carta para que comprendas cómo debes de moverte en la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad? Cuando le escribe a la iglesia en Filipenses, le dice: para vosotros es reiterado lo que escribo. Disculpen, el apóstol Pedro. Para vosotros es reiterado lo que escribo, pero no es gravoso. ¿Por qué? Porque les es provechoso. La gente que hoy en día no tiene una comprensión de su actividad, de la manera en que el cuerpo de Cristo se va desarrollando, anda dando golpes como al aire. Por eso es que hay muchas personas que están buscando la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia no es algo que podamos generar nosotros. ¿Por qué? Porque no puedo ser iglesia si no soy insertado en el cuerpo, ¿entiende? Si Dios no me inserta por medio de su Espíritu Santo y me coloca como un miembro con una actividad dentro del cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia, no puedo ser iglesia. Entonces, ¿qué sentido tiene que busque la unidad? Estoy buscando la unidad de organizaciones en todo caso. ¿Cómo tanto se dedican a buscar la unidad de organizaciones y de mantener una ética y un orden entre las diferentes organizaciones? Pero la unidad en el cuerpo de Cristo, y estamos hablando de cosas visibles e invisibles. Usted puede mirar una organización acá, cristiana, otra allá, puede ver que se llevan bien o que se llevan mal. Eso es lo visible. Pero lo invisible no es algo que lo hemos creado nosotros. Es algo que lo creó el Señor Jesucristo. Fue creado para el Señor Jesucristo y subsiste y se sostiene y mantiene un orden por el Señor Jesucristo.
Hay un pasaje de la Biblia que no muchos lo comprenden, el cual dice, si destruyeres el cuerpo, lo cual es el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Y todo o mayormente lo entendemos a este pasaje como en manera individual, como la necesidad de cuidar el organismo, el cuerpo natural. Sin embargo, el templo de Dios no es el cuerpo natural. El templo de Dios es el cuerpo y ese organismo vivo que llamamos la iglesia. Por eso la Escritura dice, si destruyeres el templo, Dios te destruirá a ti. O sea, no hay a lo largo de la historia, ni ha habido a lo largo de la historia quien atentara contra el cuerpo de Cristo y saliera victorioso o airoso. Todos en algún punto fueron quebrantados. Un claro ejemplo de ello el apóstol Pablo. Se abocó en su celo por la religión judía a perseguir a los cristianos, al punto tal que encontró cartas de recomendación para ir y si le fuera posible encontrar en Damasco a algunos de los que seguían este camino, tomarlos presos y llevarlos a los concilios. Mientras iba del camino a Damasco se le apareció una luz incandescente, la cual hizo que cayera en tierra y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió diciendo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y mire en esto, reflexionemos en esto. Él no dijo, yo soy Jesús, quien vino a defender a su iglesia, la cual tú estás persiguiendo. Él dijo, yo soy Jesús, hablando de uno, a quien tú persigues, hablando de sí mismo. ¿Se da cuenta cómo se manifiesta el cuerpo, el organismo vivo, lo cual es la iglesia? ¿Y qué es lo que le dice? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dijo, Señor, ¿qué he de hacer? Ve y se te dirá lo que has de hacer. Y lo envió. No le dijo qué era lo que debía hacer. Lo envió simplemente. Y después llamó a uno de sus discípulos, quien en oración recibió por revelación que debía orar e imponer las manos sobre Saulo. Y este le dijo, pero Señor, tú sabes los males que ha hecho a tu pueblo. Y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Entonces podemos ver, hermano querido y hermana querida, que todo aquel que se levantó contra el organismo vivo, lo cual es la iglesia, no ha podido permanecer en pie. Siempre ha sido quebrantado, de una manera u otra, siempre ha sido quebrantado. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una creación de los hombres, ni es parte de una organización de hombres, sino que la iglesia es un organismo vivo, creado por el Señor, para el Señor, y mantiene un todo y una coherencia por el Señor a través de su palabra. Entonces, cuando comenzamos, hermanos, a entender mediante la fe la palabra de Dios, podemos llegar a tener una comprensión. Por eso el apóstol Pablo decía que vuestro amor abunde mucho más en todo conocimiento, ciencia y sabiduría. Le habla a los colosenses. ¿Por qué veía la necesidad de que el amor abundara aún más y más? Porque la ciencia y la sabiduría sin el amor nos hacen sin provecho, nos hacen vanidosos. Pero la ciencia, la sabiduría que va acompañada por el amor, nos hace ser en todo provechosos. Amén. En todo nos hace ser provechosos. Pero ¿tenemos la oportunidad del conocimiento pleno? Claro que sí. En estos días, cuando hablábamos de lo visible y de lo invisible,
¿Qué era lo que mencionábamos? Lo primero que mencionábamos era la declaración del apóstol Pablo, de decirlo, lo doy todo por perdido, lo estimo todo por basura, por el valor de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Por el gran valor de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, Dios no nos llamó a conocer una ciencia. Dios no nos llamó a conocer cómo funciona este mundo. Dios nos llamó a conocerle al Creador de todas las cosas. Nos llamó a tener comunión con el Creador de todas las cosas. Resistir y rechazar la invitación de alcanzar el conocimiento de aquel que creó todas las cosas es resistir y rechazar la invitación más importante en nuestras vidas. Es descartar la beca más importante. Se dice que hay universidades que son importantes en el mundo, ¿no? Creo que entre ellas hay una en Estados Unidos que se llama Harvard, de donde han salido los más grandes politólogos, los más grandes hombres, han salido de esas universidades. Bueno, es como si usted rechazara una beca completa para estudiar en esa universidad, en un lugar de privilegio con los mejores maestros. ¿Usted la rechazaría? Seguramente no, más si está abocado a querer crecer en conocimiento. Bueno, rechazar la beca de conocer y de ser enseñado. Por eso me maravillaba el pasaje que él compartían. No habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad habéis aprendido de él. ¿No? Efesios era capítulo 4, verso 17. Dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad es que habéis aprendido de él. Rechazar este conocimiento es rechazar aprender con el más grande de todos los maestros. Rechazar este conocimiento es rechazar aprender con aquel cuya sabiduría fueron formadas todas las cosas que están en la tierra y que están en los cielos. De rechazar esto, sinceramente, es un gran desperdicio y una gran locura. Por eso Pablo, que dijo al entender esto, lo estimo todo por perdido y lo tengo por basura por el gran valor de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Hermana querida y hermano querido, podemos entender cómo es que Dios obra, podemos entender cuál es su diseño, podemos entender cuál es su propósito, la actividad propia por la cual nos ha llamado. ¿Podemos llegar a conocerlo a Él? Claro que sí, ese es nuestro llamado. Y ciertamente que podamos extendernos hacia adelante, hacia esta meta, la meta del supremo llamamiento, que es conocerle a Cristo Jesús. Para que cuando le veamos cara a cara, no solamente nos podamos regocijar al encontrarnos con Él, sino que también podamos llegar a conocer aún cómo es que nosotros fuimos conocidos. Amén. Hasta aquí la meditación de su palabra, con la única mira de que por medio de su palabra seamos estimulados a extendernos hacia adelante, hacia la meta de este supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en este día en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento, dándonos a comprender el incomparable valor que tiene el llamado de tener comunión con tu Hijo Jesucristo y llegarle a conocer plenamente, conociendo aún todas las cosas y cómo es que nosotros fuimos conocidos. Por lo que te damos gracias por medio de Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales.
a nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,